Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. Muchos jóvenes dicen que ellos pueden vivir sin Dios, que con sus ocupaciones les basta. Pues a esa pregunta yo diría que no se puede pasar de Dios. Cuando a mí me dice un joven que, mire usted, yo paso de Dios, ni siquiera me lo planteo, no lo acepto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dos interrogantes dentro de sí, quiera o no. El hombre sabe que un día va a morir. Eso lo sabemos todos, ¿no? Somos el único animal de este mundo que sabe que va a morir, aunque no lo haya experimentado todavía de sí mismo. Los animales mueren, pero tienen la ventaja de que no lo saben. Nosotros lo sabemos. Y entonces, claro, si un día nos vamos a encontrar con la muerte, esa pregunta lleva implícita que Dios nos va a juzgar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el hombre moderno hace aquello que decía el gran Pascal. Conocéis a Pascal, ¿no? El gran pensador francés, que fue un matemático, un gran matemático, un hombre de ciencia, pero que era al mismo tiempo un filósofo y escribió el famoso libro Pensamientos, ¿no? Pensées en francés. Decía, habiendo visto a los hombres que no pueden solucionar el problema de la muerte, han decidido no pensar en ella. Y esto es lo que hace el hombre de hoy. ¿Entendido? No pensar, no querer pensar. Porque el hombre en todas las épocas se ha preguntado por el más allá, por el problema de la muerte. Los existencialistas que ya han desaparecido se preguntaban por el problema de la muerte, ¿no? Toda la filosofía, creyeran o no creyeran en Dios, decía por ejemplo Sartre, la muerte es el gran fracaso del hombre. Y un hombre relacionado, digamos en cierto modo, con el existencialismo, un filósofo español, Unamuno, del que todos habéis oído hablar, profesor de Salamanca, era profesor de griego, pero llegó a ser incluso rector de la universidad. Y le daba vueltas a la cabeza porque él quería creer en el más allá, pero no podía. No encontraba las certezas, ¿no? Y tenía una lucha interior que le hacía sufrir. Y decía, no quiero morir, no me quiero morir. Quiero vivir yo, ese yo que me soy y me siento ser ahora y aquí. Y si después de esta vida nos espera la nada, entonces esta vida es la mayor de las injusticias. A mí Unamuno me gustaba, lo leí en mi juventud, porque tenía el coraje de plantearse el problema de la existencia de Dios. Cuéntale en uno de sus libros que un día, volviendo a casa después del trabajo en la Universidad de Salamanca, iba dándole vueltas a sus pensamientos preocupados, con una cara de preocupación lívido, y entró en casa, le abrió la puerta a la mujer, su mujer, que lo conocía muy bien, le preguntó, ¿qué te pasa, Miguel? Y entonces me eché a llorar. Y ella me abrazó y me dijo, hijo mío, pero es que ella tiene el consuelo de la muerte, el consuelo del más allá, tiene el consuelo de la fe, que yo no tengo. Ella, analfabeta, tiene ese consuelo. Efectivamente era una mujer sin letras, no era como él, pero iba a misa todos los días, le dio 5 hijos, una mujer de fe, y ella tiene el consuelo de la fe. Y su mujer pues le abrazó diciéndole, hijo mío. Esa anécdota pues me hizo comprender cuál era el sufrimiento de Unamuno por dentro. Era gente que se planteaba el problema de la existencia de Dios. Hoy entonces el hombre ha decidido no pensar. Pero es una actitud de cobardía.
Nunca el hombre ha sido tan cobarde como hoy para plantearse este problema. Se ha convertido la muerte en el tabú de nuestra cultura. Es decir, que antes se decía que era el sexo el tabú, ¿no? Hoy en día es la muerte. ¿No? El hombre quiere vivir, quiere gozar, quiere pasar constantemente, vivir al momento, pero tiene ahí un interrogante que, quiera o no quiera, se le planteará. Y luego también al hombre le pasa otra cosa también, y es que se hace proyectos ideales. Voy a trabajar en esto, voy a conseguir esto, yo voy a ver si termino esta carrera, ¿no? Cuando la termine, entonces será el día más feliz de mi vida. Pero el hombre, cuando consigue un proyecto, al día siguiente tiene que volver a empezar. ¿No ocurre así? Tú terminas una carrera y al día siguiente dices, ahora tengo que encontrar trabajo. Pero si yo encontrara trabajo, ese día sería el más feliz de mi vida. Tú encuentras trabajo y al día siguiente dices, bueno, y si ahora me pudiera casar con un chico, tener unos hijos. No es así. Decía Santo Tomás, nos pasamos toda la vida comenzando. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una sed de infinito. ¿Y por qué tiene una sed de infinito? Porque todo lo que alcanza en este mundo es finito, es limitado, y le plantea un problema. Eso demuestra que el hombre tiene una sed de infinito. Es aquello que decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hay muchos jóvenes que dicen que se esfuerzan en creer en Dios, pero que no pueden llegar a creer en Dios. ¿Qué se les puede decir a esos jóvenes? Pues yo le diría que por lo menos se lo tienen que plantear, ¿no es cierto? Acabamos de decir cómo el hombre, quiera o no quiera, le van a surgir estos interrogantes y más de una vez se lo va a plantear. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos ahora es si podemos demostrar la existencia de Dios. ¿Alguien quiere preguntar sobre eso? Yo le permito que la formule como quiera. A ver. Probar la existencia de Dios o científicamente o al menos a través de la razón. Ahí está. Desde la ciencia no se puede probar. La ciencia no puede afirmar ni negar la existencia de Dios porque Dios no es una realidad empíricamente verificable, ¿me entiendes? La ciencia se ocupa de aquello que es empíricamente verificable, pero Dios no es un señor que está escondido dentro de una cueva, que un día lo podamos encontrar, ¿no es cierto? Dios es un ser trascendente, en caso de que exista, es el creador de toda realidad, pero no le vemos, eso está claro. O sea, la ciencia no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios, pero la filosofía sí. ¿Entendido? Y entonces, indudablemente, podemos encontrar una serie de pruebas que a ti te sonarán, ¿no? Y habrás oído hablar de las vías de Santo Tomás, que son 5. Pero hoy en día pasa una cosa, Miriam te llamas tú, ¿no? Que nadie se mete a estudiar esas vías de Santo Tomás para ver si prueban o no prueban, si valen o no valen. Es decir, para hacer un discernimiento de las mismas. Hoy en día se estudia muy poco, ¿me entiendes? Y nadie se mata la cabeza con eso. Yo me lo he tenido que plantear porque, en primer lugar, yo lo necesitaba. Yo he llegado a la conclusión de que hay 3 pruebas de la existencia de Dios que diríamos que son absolutamente válidas. Una, la que Santo Tomás llama la quinta vía, que yo la pongo en la primera, que es la vía del orden. Después, otra que Santo Tomás desarrolla no entre las 5 vías, sino en otro lugar de la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 118, artículo 2, la prueba del alma. Él tiene certeza de que existe el alma. Y luego se pregunta, ¿y de dónde viene el alma? Y ahí se encuentra con Dios. Lo veremos si tenemos tiempo, ¿no? Y otra, la de la contingencia, que Santo Tomás la afirma de una manera muy somera, pero que se puede desarrollar y se puede demostrar que este mundo es contingente, es decir, una criatura de Dios. Vamos con la primera, que es la más sencilla, porque además me podría poner un ejemplo. En la residencia de Burgos, donde yo resido, yo soy profesor de la Facultad de Burgos, pero allí hay una residencia para profesores y para otros hombres o mujeres que no lo son. ¿Entendido? Está abierta. Y ahí había una chica china que se llamaba Alicia, y un día hablando con ella, hablaba perfectamente el español, me di cuenta de que no sabía quién era Dios. Y digo, vamos a ver, Alicia, ¿a ti nadie te ha hablado de Dios? No. ¿Tú no sabes quién es Dios? No. Digo, ven conmigo. Y me la llevé a la fachada de la Catedral de Burgos.
Subimos unas escaleritas, lo estoy viendo ahora, la puse frente a la fachada y le dije, vamos a ver, Alicia, ¿tú aceptarías que esta catedral se forme por casualidad? Y me dijo, no, arquitecto, me dijo. ¿Por qué? Digo, claro, porque esto es un diseño inteligente, como se dice ahora, un intelligent design, no es un montón de piedras. Cada piedra está tallada de una forma determinada según la función que va a cumplir dentro del conjunto. Una piedra que tiene que ir en la escalera tiene que ser plana porque ahí tenemos que apoyar el pie todos los que queremos entrar. Pero la piedra de clave de bóveda tiene que estar tallada para coger los arcos, ¿no?, góticos y ensamblarlos en la bóveda. Y así todas esas piedras, cada una tallada de una forma, forman ese conjunto maravilloso que es la catedral. Ahora bien, las piedras no piensan, ¿estaréis de acuerdo conmigo, sí o no? Por lo tanto, esta chica me dijo, arquitecto. Yo recuerdo además que cuando le estaba explicando, no pestañeaba. Y entonces, pues le dije, mira, nosotros los hombres estamos hechos también del genoma humano, ella sabía lo que era el genoma, está compuesto de 4 elementos, que son la adenina, la guanina, la tiamina y la citosina. Y entonces esos elementos son compuestos del carbono y no piensan. Para que esos compuestos del carbono hubieran proyectado realizar el proyecto hombre, proyecto mujer, pues tenían que haber tenido un plan, ¿no es cierto? Pero no pueden tener un plan porque no piensan. Si las piedras de la catedral no piensan, esos elementos del carbono que componen nuestro ADN, entendido, piensan todavía menos. Entonces aquí hay alguien que ha pensado en ese plan. Le convencí. Entendido, la convencí. Es lo que es la quinta vía de Santo Tomás. Esta, como digo, es una prueba que sigue valiendo. Porque el orden de este mundo no es un orden convencional. Orden convencional es el que nosotros llamamos orden porque queremos y que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, el orden alfabético. Hemos dicho primero la A, luego la B, luego la C y la última la Z. Lo podríamos haber hecho al revés, ¿no? Hay posibilidades de que tirando al aire, recortadas en cartón, una a una, las letras del alfabeto, un día salieran ordenadas desde la A hasta la Z. Una posibilidad teórica no se puede negar. ¿No es cierto, sí o no? Pero nadie de vosotros va a hacer la prueba porque llegará viejo sin haberlo conseguido. Porque las posibilidades son, los matemáticos, ahora desde una ciencia que llaman probabilística matemática, saben calcular las posibilidades y te dan unas cifras tremendas, pues 1 de cada 1000 millones, hablan de esas cifras. Eso para el orden convencional, pero es que nuestro orden, el orden de esa catedral, el orden del hombre, el orden que nosotros llevamos en el cerebro, que llevamos en los ojos, ese orden es infinitamente superior al de una catedral. ¿Me habéis entendido? Y yo voy a decir una cosa que es muy fuerte, pero que a mí no me queda más remedio que creer. No me queda más remedio que creer. Es decir, para mí no he visto nunca a Dios todavía no lo he visto, me he pasado toda la vida estudiando. Pero vamos a ver, es que este orden de este mundo, si yo creo en un arquitecto porque había una catedral, este mundo es infinitamente superior, ¿no?, a una catedral. Bueno, sí, podemos llegar a Dios y acabo de decir que no tiene más remedio que creer, pero ¿llegamos al mismo Dios a través de estas pruebas que el de la fe católica? Porque podría parecer que es un Dios quizás, pues, arquitecto, pero podría ser un poco frío. Ya, vamos a ver, con estas pruebas llegamos a Dios como ordenador o como creador. Esta del orden nos lleva a Dios como ordenador. La de la contingencia nos lleva a Dios como creador, ¿no? Hasta ahí llegamos. Y resulta que este Dios que nosotros alcanzamos con la razón es el mismo después que se nos revela en Jesucristo. Porque no puede ser otro Dios distinto, ¿me entiendes? Sí. Pero a ese Padre de Cristo, al mismo Cristo que tenía conciencia de ser Dios, con estas vías no se llega. Es decir, para llegar a hablar de Dios Padre, para hablar de Cristo como Dios, tenemos que llegar a la revelación cristiana. A ese lo conocemos porque se nos ha manifestado en Jesucristo. ¿Me entiendes? Y entonces hasta ahí no llegamos.
Acabo de leer un libro del mayor ateo que ha habido en el siglo pasado, un inglés, Anthony Flew, que yo lo conocía porque era el hombre que más había atacado a los creyentes. Todos los libros que escribía eran para atacar, ¿no? Y un día me entero que se había convertido. Y se ha convertido y ha escrito un libro que se titula There is a God, Dios existe. Y entonces lo he leído y este hombre llega a ese Dios creador, ¿me entiendes? Hace una reflexión sobre lo que es el orden de este mundo, una reflexión sobre el origen de la vida, otra reflexión sobre el origen del mundo, y dice aquí tiene que haber indudablemente un Dios creador, ¿no es cierto? Ahora, este hombre no se ha hecho cristiano, todavía, ¿no? No se ha hecho cristiano, es decir, para ser cristiano habría que abrirse a la revelación cristiana. Ahora, eso sí, vienen al final un apéndice que está hecho por un gran exegeta católico, John Wright, W-R-I-G-H-T, que ahora resulta que es obispo de una ciudad de Inglaterra, de Durham, allá cerca de Escocia. Y este hombre es un gran exegeta y entonces trae ahí como un apéndice de este señor donde da la certeza histórica de que Cristo pues ha existido, ¿no? Tenía conciencia de ser Dios, de la resurrección de Cristo, y lo trae eso como un apéndice, como diciendo, hasta ahí no he llegado, pero no cierra la puerta de que un día va a llegar. ¿Y cómo cree usted que se podría dar el paso desde ese Dios al que se puede llegar racionalmente al Dios de la Iglesia? Hombre, pues entonces al Dios de la Iglesia, indudablemente la Iglesia me habla de este Dios que se ha revelado en Cristo. Yo puedo escuchar, pues indudablemente, la predicación de la Iglesia. Le puedo escuchar a Ratzinger, ¿no? Que es el Papa, fue profesor mío. ¿Entendido? Ratzinger. Y yo puedo escuchar al Papa, yo puedo escuchar la predicación de la Iglesia, pero yo lo primero que haría es irme a la Biblia, estudiarme los Evangelios y ver si eso que dicen los Evangelios de Cristo es históricamente verdadero. Vamos a ver, aquí dice Jesucristo, pongo un ejemplo. Aquí dice Jesucristo que es Dios. Hay unos textos de una claridad inmensa. Por ejemplo, dice Jesucristo, capítulo 8 de San Juan, versículo 58, antes de que Abraham existiese, yo soy. Y entonces cogieron piedras para tirárselas. ¿Cuándo tiran piedras los judíos? Cuando oyen una blasfemia. ¿Y por qué han oído una blasfemia? Porque yo soy es el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, Yahvé. Cuando Moisés le pide a Dios que le diga su nombre, le dice yo soy, ¿no? Yo soy. Ahora viene Jesucristo y dice yo soy. Pero lo dice en ese capítulo nada menos que 3 veces. Cuando sea levantado a lo alto, veréis todos que yo soy, ¿no? Y le acusaron de blasfemo. Entonces vamos a ver entonces si esto es históricamente claro o se lo ha inventado la comunidad primitiva. Y hay entonces un análisis, un estudio histórico crítico de los evangelios, que a mí me ha tocado realizarlo constantemente porque explico esto en la Facultad de Burgos, ¿no? El tema de la historicidad de los evangelios, y esto se puede demostrar que no es una invención de la Iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la Iglesia primitiva nunca le llamó a Jesús Yahvé. Le llamó Hijo de Dios, le llamó Señor, que es lo mismo, le llamó Príncipe de la Paz y le llamó Mesías. Pero Yahvé no, porque el nombre santo de Yahvé ningún judío lo podía pronunciar. ¿Me habéis entendido? Y sin embargo se escribe en los evangelios, narra San Juan las palabras de Cristo y aquí aparece Cristo diciendo de sí mismo 3 veces, ¿no? Que es Dios, ¿no es cierto? Pero las veces en que Cristo manifiesta su divinidad son muchísimas. Y hay que estudiarlas críticamente, ¿no? Con un análisis histórico crítico para demostrar que no vienen de la comunidad primitiva. Por ejemplo, otro ejemplo, no vamos a poner todos los ejemplos porque si no, no podremos terminar. Jesucristo se llama a sí mismo 82 veces Hijo del Hombre. Si vosotros abrís los evangelios, constantemente dice Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de los muchos. ¿Suena esa frase? Es Mateo 10, 28, ¿no? 82 veces. Y Hijo del Hombre es una expresión que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 7, tiene una visión Daniel,
después de que han muerto 4 bestias que representan a 4 reinos, entonces pues vi venir del cielo, salió del cielo como un hijo del hombre, dice, y se sentó junto al anciano de días, compartiendo el poder con él, que es Dios, y a él se le ha dado el imperio, el honor sobre todos los pueblos y tal. ¿No es cierto? Es el Mesías, pero un Mesías trascendente que viene del cielo, que es divino. ¿Me habéis entendido? Y claro, y eso tiene una fuerza tremenda, porque Jesucristo nunca iba diciendo por ahí, yo soy el Mesías, porque el concepto de Mesías que tenían era muy político, muy nacionalista. Esperaban un Mesías que cogiera la espada y les liberara de Roma, ¿no? Y Jesucristo evita siempre llamarse a sí mismo Mesías y prefirió llamarse Hijo del Hombre, con lo cual viene a decir que es el Mesías, porque el Hijo del Hombre nos libera del pecado, del sufrimiento y de la muerte, un Mesías universal, pero al mismo tiempo Dios, divino, ¿no es cierto? Bien, estudias todo eso. Y ahora resulta que eso se lo inventó la comunidad primitiva. No, porque la comunidad primitiva nunca le llamó a Jesucristo Hijo del Hombre. ¿Vosotros habéis oído hablar de Qumran? Qumran era un monasterio que estaba en las orillas del Mar Muerto, en un sitio horroroso, 400 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Con un calor insoportable. Además, en la orilla de un mar que no tenía peces, que no tenía vida, con el que no te puedes bañar ni coger agua. Y ahí había ese monasterio, y ahí vivían unos monjes llamados senios, ¿entendido? Y ahí resulta que estos monjes sabían que un día iban a venir los romanos y iban a destruir el monasterio. Y efectivamente llegaron en el año 68 de nuestra era los romanos y lo destruyeron. Pero como eran unos hombres sabios, quisieron salvar la biblioteca. Que la biblioteca no se destruya, ¿entendido? Porque les había costado muchos años, ¿no?, hacer la biblioteca y para que quede para las generaciones. Y así pues, resulta que se han encontrado unas cuevas donde escondieron toda su biblioteca. Y normalmente esas cuevas tienen textos de los profetas iguales que los nuestros. Los textos que nosotros tenemos, pero muchísimo más antiguos. Y coinciden totalmente con lo que nosotros tenemos. Y están en pergamino, ¿no? Y están en hebreo. Pero hay una cueva muy curiosa que tenía, la cueva número 7, que tenía textos solamente en griego y en papiro. ¿Entendido? Y ahí hay una serie de textos, pues, de muchas procedencias. Y resulta que un jesuita español, hace ya bastantes años, pues estuvo estudiando un texto pequeño de 2 líneas, que pensaba que hablaba del Génesis, porque salía en griego GNN, ¿no? Y no coincidía con ninguno de los textos del Antiguo Testamento que hablan del Génesis. Pero tuvo la idea de pensar que fuera Genesaret, y entonces le coincidió totalmente con el capítulo 6 de San Marcos, que dice, y entonces, pues, después de la multiplicación de los panes, tenía en la cabeza, su mente estaba embotada, ¿no? Y nada, 2 líneas así, y le encajaba totalmente. Y claro, si eso encajaba totalmente, ese texto estaba escrito para el año 50. ¿Por qué? Porque los judíos que estudian todos esos textos, con toda, digamos, la técnica moderna, lo tenían clasificado del año 50. Solamente que había un problema, que esa frase tenía en la mente embotada, ¿no? No dice exactamente la mente, sino el corazón, cardía en griego, pero su es genitivo del plural en griego, autón, y no aparecía la n, sino solamente un palito, autoi, con lo cual cambia el sentido, ya no es la mente de ellos, sino para él, ¿no? Y entonces llevó ese texto a que lo investigaran más a fondo los judíos, con todos los aparatos que tienen, y le dieron la razón, apareció la n. Y entonces ese texto era del Evangelio de San Marcos, escrito para el año 50. Pero termino. Este descubrimiento lo hizo un jesuita español, con apellido irlandés, O'Callaghan. Y entonces muchos dijeron, sí, pero el mayor experto que tenemos en papiros es un alemán que se llama Tide,
T-H-I-E-D, y Tide escribió un libro diciendo: tiene razón ese jesuita español. Bien, pues nos hemos desviado de las pruebas de la existencia de Dios, hemos terminado hablando del Qumran, pero las preguntas son las preguntas, ¿no es cierto? Y aquí hemos dicho que se trata de responder a las preguntas que hoy en día la gente lleva dentro de sí. Ya en el siguiente, pues volvemos otra vez a retomar el asunto de la existencia del alma y esas cosas.